Tengan muy buenos días. En esta jornada vamos a abordar lo que es la explicación del marco legal internacional de protección de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. ¿En qué consiste el marco legal de los derechos humanos? El marco de los derechos humanos muestra que los miembros de cualquier familia tienen derechos. Todo el mundo en todas partes tiene los mismos derechos como resultado de la humanidad que compartimos. Es decir, que los derechos humanos son aquellas garantías que les permiten a todos los seres humanos tener derechos en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, si nosotros vamos a Estados Unidos, nosotros no por ser salvadoreños no vamos a tener derecho a poder pasar consulta en un hospital, no vamos a perder nuestros derechos en cuanto a tener un lugar donde poder vivir, a tener alimentación, a no ser maltratados, a no ser explotados. Es decir, que los derechos humanos son aquellas garantías que nos permiten a nosotros en cualquier parte del mundo el poder gozar de los derechos que como personas nos pertenecen. ¿Qué son los derechos humanos? Vamos a trabajar como tres explicaciones o conceptos. El primero de ellos dice que son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Los derechos humanos rigen la forma en que los individuos viven en sociedad, así como su relación con los gobiernos y las obligaciones que los gobiernos tienen para con ellos. Es decir, que son normas que ya están establecidas. Razón por la cual cada país asume o ratifica ciertos tratados internacionales, lo cual le garantiza a cada país que sus ciudadanos, al estar dentro de otro país, tengan los derechos que como ciudadanos se podrían tener dentro de su país. Por ejemplo, veíamos en las leyes nacionales que la LEPINA, la Constitución, son leyes que garantizan los derechos en la LEPINA, pues obviamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mientras que en el caso de la Constitución son todos los derechos que nos corresponden a nosotros por ser salvadoreños, ¿verdad? Entonces ahí veíamos un apartado de la Constitución que nos explicaba de que no por el hecho de que un niño no sea nacido en El Salvador significa que ese niño no va a ser protegido por las leyes de nuestro país. Entonces, asimismo es con los derechos humanos. No por el hecho de nosotros ser de otra nacionalidad indica que cuando lleguemos a otro país nosotros no vamos a ser protegidos por las leyes que tiene ese país. Otra de los conceptos que se establecen es, eh, en cuanto a los derechos humanos, dice que la ley de los derechos humanos obliga a los gobiernos a tomar una serie de medidas y les impide tomar otras. Los individuos tienen también responsabilidades. Al hacer uso de derechos humanos deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Y el último dice que son aquellas exigencias que brotan de la propia condición natural del hombre. Los derechos humanos son el conjunto de valores éticos que componen la dignidad. Es decir, que los derechos humanos, si bien es cierto, garantizan nuestros derechos en cualquier parte del mundo, también nosotros cuando decidimos trasladarnos hacia otro país, debemos estar conscientes que si bien es cierto, tenemos derechos, pero esos derechos van a estar en base a los reglamentos legales que tiene cada país. Por ejemplo, si usted va a un país y comete un delito, obviamente al usted haber violentado
eh, alguna ley o haber cometido un delito, usted tiene que pagar por ese delito que cometió. Y los gobiernos buscan la manera de proteger a tanto a sus habitantes como a los habitantes que llegan a sus países, este, mediante las leyes que tienen y pues a través de los diferentes tratados que ya ha asumido cada país. Por ejemplo, nosotros eh, como salvadoreños o nuestro estado ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, ha ratificado los tratados internacionales donde se abordan los derechos humanos, entre otros, ¿verdad? Entonces, con la finalidad de garantizar el pleno goce de los derechos tanto de sus habitantes como de los habitantes extranjeros que llegan a los diferentes países. La educación en derechos humanos dice que el objetivo es dar a conocer las normas de derechos humanos, fomentar la reflexión sobre el sistema de valores de nuestras sociedades y el análisis de las bases éticas y morales de la legislación en materia de derechos humanos y recordar a los receptores de la educación la necesidad imperativa de garantizar que a ningún ser humano se le nieguen los derechos fundamentales que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que en la medida que nosotros conozcamos sobre lo que son los derechos humanos, vamos a darnos cuenta cuáles son todos aquellos derechos a los que nosotros como ciudadanos tenemos, valga la redundancia, derechos son aquellas garantías que nosotros tenemos en cualquier parte del mundo y por eso es que son ratificados o están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y pues como sociedad es importante que se conozca sobre lo que son los derechos humanos. Y como futuros profesionales también, en el caso de ustedes como estudiantes de educación inicial y parvularia, es de suma importancia que conozcan todas aquellas leyes que garantizan los derechos de las niñas, niños y adolescentes y pues los derechos en general, porque sabemos que dentro de nuestras comunidades educativas nos vamos a encontrar con familias que pueden estar siendo víctimas de alguna vulneración de derechos y cuando nosotros nos damos cuenta de que existe alguna vulneración de derechos en el entorno donde el niño se desarrolla, pues entonces cuando nosotros conocemos las diferentes leyes, eso nos permite a nosotros tener una noción de a qué entidades podemos nosotros recurrir a la hora de hacer una denuncia sobre aquellos casos en particular donde se está vulnerando no solo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sino también los derechos de alguno de los miembros de la familia. Los derechos humanos tienen características. Dentro de estas se encuentran que son universales, absolutos, inviolables, imprescriptibles, indisolubles y progresivos. Son universales, ¿por qué? Porque se aplican a todos los seres humanos sin importar edad, género, raza, religión, ideas, nacionalidad. Y todas las personas tienen, cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido o discriminado del disfrute de sus derechos. Es decir, que los derechos humanos son universales porque están establecidos para todos y cada uno de las personas que habitamos este planeta. Independientemente del país donde nosotros residamos, tenemos derechos humanos y son universales para aplicarse en cualquier país. Otra característica es que son absolutos. ¿Y por qué son absolutos? Porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad. Cuando hablamos de que los derechos sean absolutos, significa que son derechos ilimitados, que no pueden restringirse. Por ello, dijimos con anterioridad que no pueden ser violados, es decir, que no pueden transgredirse. El carácter absoluto de los derechos
Es una cualidad que visualiza desde el punto de vista de quienes están obligados a no restringirlos, suprimiendo su substancia, es decir, el Estado. Por tanto, los derechos humanos, si son absolutos, quien limita su ejercicio es el Estado. Por ello se dice que no hay derechos ilimitados, porque son absolutos para todos los habitantes y deben ser respetados indistintamente de cualquier otra característica como raza, sexo, eh, preferencias. Entonces, vemos que cuando como hay una similitud entre decir que son universales porque son para todos y son absolutos porque pueden reclamarse ante cualquier institución o autoridad. Son inviolables porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos, salvo las justas limitaciones que puedan imponerse de acuerdo con las exigencias del bien común de la sociedad. Cuando hablamos del carácter inviolable, se refiere a que son el fruto de las luchas de los seres humanos contra las tiranías, contra las arbitrariedades y contra los abusos de poder, y los estados del mundo están obligados a reconocerlos y a respetarlos, es decir, que no pueden ser violados y que ninguna autoridad puede actuar de manera legítima y violentarlos. Si bien es cierto, son inviolables, pero en el momento que nosotros cometemos un delito, obviamente perdemos esas garantías y esos derechos. Pero ninguna entidad puede violentarlos, salvo que nosotros mismos seamos quienes violemos los derechos de los demás. Entonces ahí ya pues obviamente se ven limitados, ¿verdad? Cuando nosotros violentamos los derechos de las demás personas, entonces sí se ven limitados. Por ejemplo, cuando se comete, perdón, algún asesinato, algún acto de tortura, tráfico de personas, entre otras cosas, entonces ahí sí ya esos derechos se ven ilimitados por haber sido violentados. Imprescriptibles. Son imprescriptibles porque no se pierden por el transcurso del tiempo, independientemente de si se hace uso de ellos o no. Y cuando hablamos de un carácter imprescriptible, quiere decir que los derechos no se agotan, no se acaban, no terminan, no prescriben. Ninguna autoridad puede negar a una persona el ejercicio de un derecho humano en un momento determinado, alegando que por haber pasado muchos años se ha perdido tal derecho por no haberse ejercido. Es decir, que los derechos humanos son derechos que nosotros gozamos desde el momento de la concepción hasta el momento de nuestra muerte. No tienen fecha de caducidad. Son indisolubles. ¿Por qué son indisolubles? Porque forman un conjunto inseparable de derechos. Todos deben ser ejercidos en su contenido esencial al tener igual grado de importancia. Podemos observar en esta imagen cómo todos estos derechos están íntimamente relacionados, como son confianza, igualdad, libertad, esperanza, justicia, derechos, dignidad, prosperidad, paz. Son a simple vista parecieran conceptos, pero son aspectos importantes que están íntimamente relacionados. Y por eso se habla del carácter indisoluble, porque forman parte de un conjunto inseparable, es decir, que todos los derechos están íntimamente relacionados y unos dependen de los otros.
Otra característica de los derechos humanos es que son progresivos, porque dado el carácter evolutivo de los derechos en la historia de la humanidad, es posible que en el futuro se extienda la categoría de derechos humanos a otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales o aparezcan otros que en su momento se vean como necesarios a la dignidad humana y por tanto inherentes a toda persona. Es decir, que son progresivos porque satisfacen las necesidades personales y colectivas y es una preocupación constante de la humanidad, por lo cual estas necesidades son Estas necesidades no son estáticas, por el contrario, aumentan según el progreso social, cultural, económico o industrial de la comunidad, convirtiéndose finalmente en un interés por alcanzar. Por ejemplo, si nosotros recordamos hace algunos años, no existía el bullying o no era llamado de esta manera. Eh, o el bullying no era una problemática que afectase tanto a nivel educativo como a nivel social. Entonces, a medida ha ido avanzando la problemática del bullying, se, han, se ha ido buscando la manera de legalizar el hecho de, de que el bullying sea visto como un delito, entonces, y porque esto atenta contra la integridad física, la integridad moral, y quieras o no, cuando una persona comete conductas de bullying, está violentando los derechos humanos de otro ser humano, ¿verdad? Entonces ahí podemos observar que los derechos humanos van surgiendo o van evolucionando acorde a las necesidades. Inclusive observamos que muchas leyes van surgiendo a raíz de las mismas problemáticas que se presentan a nivel social. Entonces, a medida vamos transcurriendo y se van dando cambios a nivel cultural, a nivel económico, a nivel social, entonces asimismo van surgiendo ciertos derechos o se van modificando estos derechos acorde a las circunstancias de vida. Ahora vamos a hablar un poco sobre la historia de los derechos humanos. Dice que la historia de los derechos humanos está muy ligada a la historia misma de la humanidad, puesto que los hechos que dinamizan las diversas luchas sociales, políticas, económicas e incluso culturales están inspiradas en los principios doctrinarios de estos derechos, la búsqueda de la dignidad, la igualdad, la libertad, la equidad y el bienestar. Es decir, que estos derechos humanos surgieron hace muchos años. A medida iba avanzando las sociedades, se fueron surgiendo necesidades y en vista de estas necesidades que surgieron, pues fue necesario velar por tener una vida digna, porque hubiese igualdad entre hombres y mujeres, porque hubiese libertad tanto de tránsito como de prensa, de opinión, de ideología, que hubiese equidad en los diferentes ámbitos y también procurando el bienestar tanto físico, moral, cultural, intelectual, económico de todos los seres humanos. Entonces podemos decir que la historia de los derechos humanos está íntimamente ligada con la historia de nuestra humanidad. Dice que las Naciones Unidas establecieron una serie de normas comunes sobre los derechos humanos cuando se aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque esta declaración no forma parte de la ley internacional vinculante, dice que su aceptación por parte de todos los países del mundo supone un apoyo moral al principio fundamental de que todos los seres humanos, ricos y pobres,
fuertes y débiles, hombres y mujeres de todas las razas y religiones deben ser tratados con igualdad y el preciso respeto de su valor natural como seres humanos. Es decir, que en el año de 1948, basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque no forma parte de una ley internacional, muchos países en el mundo tomaron la decisión de ratificarlo con la intención de que sea aplicado a todos los seres humanos y los cuales deben tratarse de manera igual a nivel mundial por el hecho de ser seres humanos, independientemente de ser hombre, mujer, independientemente de la raza, religión que se pueda tener. Y dice que desde entonces las Naciones Unidas han aprobado muchos instrumentos internacionales vinculados sobre derechos humanos. Estos tratados se utilizan como marco para debatir y aplicar los derechos humanos. Por medio de estos instrumentos, los principios y los derechos que defienden se han convertido en obligaciones jurídicas para los estados que deciden vincularse a ellos. Y el marco también establece mecanismos legales y de otro tipo para responsabilizar a los gobiernos en caso de que vulneren los derechos humanos. Es decir, que en la medida en que los gobiernos asumen y ratifican los diferentes tratados internacionales, están de manera consciente buscando la manera de garantizar y responsabilizarse por los derechos humanos no solo de sus habitantes, sino también de las personas extranjeras que llegan en determinado momento a estar o a habitar en sus países. Instrumentos del Marco Internacional de Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 6 tratados fundamentales sobre derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y las políticas de los derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre la eliminación de discriminación racial. Todos los países del mundo han ratificado por lo menos uno de estos tratados y muchos han sido ratificados por ellos. En el caso de El Salvador, pues han sido ratificados prácticamente todos y cada uno de estos tratados anteriormente mencionados, ya que son documentos importantes para responsabilizar a los gobiernos del respeto, la protección y la realización de los derechos de los individuos de sus países. Ahora vamos a revisar algunos de estos tratados. El Tratado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A, literal 3 de 10, un 10 de diciembre de 1948, y que recoge los derechos humanos considerados básicos. Y la unión de esa declaración y los pactos internacionales de derechos humanos comprende lo que se ha denominado como una Carta Internacional de los Derechos Humanos. Luego encontramos lo que es la Declaración de los Derechos del Niño. Esta fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y dice que esa declaración
reconoce por primera vez la ciudadanía de los niños y niñas y se tiene en cuenta tres aspectos fundamentales: el derecho de ser protegido frente a ciertas clases de conducta como el abandono, malos tratos, la explotación; el derecho de acceso a ciertos beneficios y servicios como son la educación, la atención sanitaria, seguridad social; y el derecho a realizar ciertas actividades y la participación en ellas. Es decir, que el tratado anterior era aplicado solamente, bueno, era aplicado de manera general a todas las personas, pero lo que es la Declaración de los Derechos del Niño está prácticamente dirigida a este sector específico, que son las niñas, niños, y en nuestro caso, o en el caso de nuestro país, también se incluye a los adolescentes. Luego hablamos sobre la igualdad de los derechos. Dice que la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 640, literal 7, fue aprobada el 20 de diciembre y entró en vigor el 7 de julio de 1954 y promueve la igualdad de derechos, es decir, que tanto hombres como mujeres debemos de gozar de los mismos derechos y que los estados están obligados a garantizar el cumplimiento de estos. La Convención de los Derechos del Niño. Esta fue ratificada por la Asamblea General en su resolución 425, un 20 de noviembre, y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Y es un tratado internacional de las Naciones Unidas que reconoce que todas las personas menores de 18 años tienen derecho a ser protegidos, desarrollarse y participar activamente en la sociedad, estableciendo que los niños son sujetos de derechos. Si hacemos una comparación con, con, con el convenio anterior que nos hablaba sobre la Declaración de los Derechos del Niño, aquí no nos establecía un límite de edad. Sin embargo, nos especificaba que estaba dirigido a niñas y niños, mientras que la Convención de los Derechos del Niño nos habla ya en particular de las niñas, que niño es considerado hasta los 18 años y por lo tanto deben ser protegidos y que están garantizados el derecho a desarrollarse y participar activamente de la sociedad. Luego está la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Esta fue adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de su resolución 3946, un 10 de diciembre de 1984, y entró en vigor el 26 de junio de 1987, y especifica que nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por ejemplo, aquellas personas que son objeto de tráfico de personas, por ejemplo, las personas emigrantes o inmigrantes, cuando son llevadas con engaños, que las prostituyen, las personas que son secuestradas. Entonces, este tratado va específicamente a ese tipo de vulneración. Ahora vamos a ver el otro tratado que habla sobre el convenio OIT NRO número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 1989. Dice que este acuerdo internacional fue firmado por los gobiernos de los países y hasta ahora el único instrumento regulador internacional que reconoce a nuestros pueblos indígenas el derecho a nuestro territorio propio, a nuestra cultura e idioma, y que compromete a los gobiernos firmantes a respetar
unos estándares mínimos en la ejecución de estos. Si nosotros nos recordamos en nuestro país, todavía se conservan ciertos grupos étnicos donde se habla, eh, se mantiene el uso de la lengua natal, donde aún se visten o utilizan, mejor dicho, la ropa autóctona, ¿verdad?, de nuestro país. Entonces, en cada uno de los países siempre existen habitantes que todavía siguen manteniendo lo que es las tradiciones indígenas. Entonces, ellos tienen derechos, o sea, tienen los mismos derechos que nosotros como habitantes. Y los derechos humanos son iguales para ellos. Pero este convenio en particular lo que establece es que ellos están en ese derecho de seguir manteniendo su cultura, seguir promoviéndola. Entonces, con este tratado lo que se busca es garantizar el derecho y la continuidad de nuestra cultura. Y en conclusión, podemos decir que como parte del marco jurídico de los derechos humanos, todos los derechos humanos son indivisibles ya que están mutuamente relacionados y son interdependientes, y comprender este marco es muy importante para promover, proteger y dar cumplimiento a los derechos de la infancia, porque la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás y los derechos y obligaciones que se describen en este documento forman parte del marco. Y como profesionales, el conocer sobre los derechos humanos nos permite a nosotros tener una noción no solamente de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con los que vamos a trabajar, sino también los derechos que tenemos tanto nosotros como docentes y los derechos que tienen los miembros de las familias de todos esos niños con los que nosotros vamos a trabajar. Por ello, conocer el marco internacional nos permite a nosotros tener noción sobre el hecho de que si nosotros en algún momento dentro de las instituciones educativas trabajamos con niños de otras nacionalidades, estar conscientes que esos niños también gozan de los mismos derechos que gozan los habitantes o los ciudadanos de nuestro país. Y pues es nuestro deber garantizar el goce pleno de los derechos de las poblaciones con las que nosotros vamos a trabajar.